buenos días. Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. Vamos a seguir adelante con nuestra tercera clase de hebreo bíblico con el profesor Luis Rogelio Garavito. Y vamos a darle lugar a la palabra del Señor y vamos a orar y vamos a pedir su presencia durante este tiempo. Señor, te damos gracias por un nuevo día, Señor, por tu gracia, Señor, tu presencia en nuestras vidas, tu palabra, Señor. Pedimos por esta clase, pedimos que nuestras mentes, nuestros corazones sean impregnados, Señor, de conocimiento, de gozo, Señor, de sabiduría. Pedimos por el profesor Luis, Señor, su vida, su ministerio, su familia. Gracias por el regalo que Él es para cada uno de nosotros. Bendice este día y tu palabra a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Profesor Luis Rogelio, bienvenido. Muchísimas gracias. Bendiciones a todos, qué gusto estar nuevamente preparados para continuar con este aprendizaje que nos hemos propuesto acerca del hebreo, como decimos, y sabemos que, bueno, todo aprendizaje, todo viaje, por ya sea de placer, como decimos, de vacaciones o de algo, siempre requiere un esfuerzo, siempre requiere una dedicación y obviamente algo de eso vamos a necesitar también para el mejor aprovechamiento de todas estas cosas. Yo voy a compartir la presentación que nos va a guiar para la clase de hoy y vamos a estar conversando el día de hoy acerca de este tema que es los puntos masoréticos, como se les llama. Bueno, hay diferentes formas de llamarles y también se conocen como nekudot, y específicamente de este tema que incluye varias cosas. Vamos a dedicarnos hoy a conversar acerca de los signos que sirven para identificar las vocales. Las vocales. Hay que recordar que el conjunto de trazos de las letras, digamos, o de signos del hebreo se conoce como alefato, y dentro del alefato no hay vocales, sino que solamente son signos para las que nosotros conocemos como consonantes. Las letras consonantes, ni siquiera hay como lo que llamamos de mayúsculas o minúsculas o letras en carta o letras script o de molde, como en algunos países se les llama en español. Solamente tenemos un trazo. Por supuesto que en el hebreo moderno en las escuelas, digamos, y en algunos lugares cuando se le enseña a leer y a escribir en hebreo a los niños, por ejemplo, a los jóvenes, hay un trazo que se conoce como el hebreo cursivo, que tiene otros signos como para escribir un poco más rápido el hebreo. Pero nosotros no vamos a entrar a esa parte que corresponde principalmente, decía, al hebreo moderno. Nosotros estamos viendo el hebreo bíblico, el hebreo que está en los textos, que son copias de los originales, que tienen que ver con los libros de la Biblia, y esos son a los que nos estamos refiriendo, que no hay trazos para las vocales. Este es un cuadro que hemos visto antes, donde está todo el alefato. Recordemos que el hebreo hay que leerlo desde la derecha hacia la izquierda, y están todas las letras del alefato. En el alefato están todos los trazos, son 22. Eso se completa hasta aquí en la taf, desde la alef hasta la taf. Por eso es que también el conjunto de letras se conoce como alef taf. Y luego, para completar este cuadro, están las 5 letras que son las letras finales o las letras sofit, que es la kaf sofit, la mem sofit, la nun sofit, la pe sofit y la tzade sofit, que hemos dicho antes que son letras que se utiliza este trazo cuando están al final de la palabra, estrictamente al final de la palabra. Y esos serían los trazos, pero hoy tenemos que ver los trazos que representan los sonidos. Alguna vez alguien dijo, entonces el hebreo no tiene sonido de vocales. Sí, todos los idiomas en el mundo, obviamente yo no conozco todos los idiomas del mundo, pero todos los idiomas en el mundo yo puedo hacer como esa extensión de la inferencia de todos los idiomas en el mundo. Tienen sonidos vocálicos, y aunque no sepamos nada del idioma, al oír un idioma identificamos por ahí las vocales que nosotros conocemos como vocales. Ahí suena una A, por ahí suena una E, por ahí suena una I y así.
es una forma, es decir, la fonética, el sonido, y otra cosa es la escritura. En hebreo inicialmente no tenía ni vocales, no tenía ni espacios, el hebreo. Se miraba, por ejemplo, este es un corte el Códice de Leningrado se llama, es un pedacito, de hecho es un pedacito de Génesis, los primeros 3 versículos de Génesis, capítulo 1 del verso 1 al 3. Y este ya es un manuscrito más reciente, este es como del año 1000, se data este códice de Leningrado y hasta el momento es el códice principal de donde se hacen las traducciones, pero vean aquí por observación, ¿no? La primera letra con la que arranca el texto bíblico es esta, y alcanzamos a distinguir que se parece mucho a la bet. Es una letra bet, la letra que aparece aquí. Luego este signo que está enseguida. Recuerden que el hebreo lo vamos a leer siempre de derecha a izquierda. El siguiente signo es una resh, es una letra resh. Claro, aquí en este cuadro están ya los trazos recientes, los trazos modernos, ya más estilizados. Es una letra resh. Y luego el trazo que sigue, vean, y estos son trazos manuales que se hicieron hace más de 1000 años en un texto, ¿no? Con instrumentos modernos de aquel tiempo, pero para nosotros hoy muy rudimentarios, ¿no? Esta es una aleph, luego sigue una shin, que es este trazo que aparece acá. Luego hay una letra yod, luego hay una taf, una letra taf. Y de hecho ahí terminó esa palabra, es bereshit, la primera palabra. Pero noten que no hay como muchos espacios, ¿no? Donde ¿cómo saber dónde termina una palabra, dónde empieza la otra palabra? Este es el texto, pero noten que aparte de las consonantes o de las letras que nosotros hemos estado estudiando, también hay otro tipo aquí hay otra escritura, que este es como el margen vertical de la página. Hay puntitos, rayitas, estos que son como pequeños círculos que están aquí. Observen que hay puntitos y rayitas, básicamente. Vamos a dejarles, a partir de hoy, vamos a dejar de llamarles puntitos y rayitas porque de eso se trata la clase de hoy. Todos estos se conocen como los puntos masoréticos. La etapa masorética es una etapa se les llega así a llamar a las escuelas y sinagogas, digamos, escuelas rabínicas, donde empezaron a copiar el texto, a estudiar el texto y decidieron vocalizarlo o ponerle los signos de las vocales para asegurar la pronunciación de los textos. Incluyeron espacios, es decir, se empezaron a separar. Luego vamos a ver otros. Aquí ya alcanzamos a distinguir algunos espacios entre algunas letras. Por ejemplo, apenas se logra ver aquí un signo, pero este va a ser un signo también importante. Si ustedes ven, se repite por aquí también. Este signo se repite varias veces. Lo alcanzamos a ver por aquí. Apenas se ve también aquí por este lado. Y va a estar en otros. Por aquí también se logra ver y así, ¿no? Este signo, todos esos signos son los que se conocen como los puntos masoréticos y específicamente los trazos que se utilizan para las vocales son los que se conocen como los nekudot. Los nekudot, algunos dicen nikud, bueno, de hecho nikud es en singular y nekudot en plural, cuando decimos en plural. Todo esto, no todo exactamente nos dará tiempo de estudiar y de ver en el curso. Básicamente lo vamos a dedicar a revisar las consonantes y vocales en este curso. Y a eso básicamente poder leerlo y distinguirlo. Claro, nosotros no vamos a leer desde este texto, aunque con el tiempo, la dedicación que vamos poniendo cada uno de nosotros, vamos a ir teniendo como mayor habilidad. Vamos a mejorar nuestra habilidad para distinguir las palabras dentro de este mismo texto. Este texto se puede consultar online, se pueden conseguir buenas imágenes también en internet. Hay varios sitios que tienen los textos completos. Nosotros vamos a estudiar y a leer el trazo del hebreo más o menos así como se lee este. Esta es una frase de Números que se lee Yevarejeja Adonai Veyishmereja. Esta frase, y observen que ahora aquí tenemos, aparte de las consonantes del alefato, tenemos las vocales, todos estos puntitos y rayitas que aparecen en este caso aquí abajo, todo esto
que aparece aquí, está señalado ahí, son los que vamos a conocer como vocales, como las vocales. Esta palabra hay que prestarle especial atención. Este es el tetragrama o el tetragramatón, como llaman algunos. El tetragrama, que es una letra yod, es una hei, luego hay una bab y otra hei. Yod, hei, bab, hei es el tetragrama y representa el nombre sagrado de Dios, que es cuando hablo del tetragrama, pienso en el tetragrama, más que un nombre es como un título que se le dio a Dios. El tetragrama en sí mismo sigue siendo un misterio completamente. Y hay que decirlo, ¿no? Porque ha sido objeto de mucha investigación y hasta el momento nadie sabe con exactitud qué pueda significar la palabra o ni siquiera cómo pudiera leerse la palabra. Porque de hecho al inicio, recuerden, el hebreo no tenía vocales, el texto hebreo al inicio, por eso en muchas ocasiones yo prefiero escribirlo sin vocales, porque al aparecer con vocales, los estudiantes cuando estamos iniciando en el estudio tenemos la tendencia de leerlo con vocales, pero la tradición judía, la tradición hebrea, se sabe que nunca lo pronunciaron, no hay una idea de cómo pudo haberse pronunciado, sino que muy tempranamente dejaron de pronunciarlo, si alguna vez lo pronunciaron, y empezaron a usar sustituciones de este nombre. Inicialmente hay que decir, o por el momento hay que decir, que cuando lo encontremos, lo vamos a sustituir por la palabra Adonai cuando leamos en hebreo. Es decir, esta palabra no dice Adonai, pero al leerlo vamos a leer Yevarejeja Adonai, Bejishmereja, y se hacen sustituciones de este nombre. Yo les animo a investigar un poco del tetragrama, pero hay que ir con cuidado porque en las redes sociales andan, bueno, tantas cosas ahí, ¿verdad? Y si nuestra fuente de información es, ¿cómo se dice?, más importante o única son las redes sociales, los videos de TikTok y lo que sale en Facebook o Instagram, pues vamos a tener ahí riesgos, ¿no? Porque yo he escuchado un montón de cosas que se dicen del tetragrama muy equivocadas, ¿no? Y tiene miles de reproducciones y toda la gente ahí asintiendo. Y es una información, pues, vamos a decir, como errónea, ¿no? De lo que se dice. Acerca de la etimología y el origen del tetragrama. Inicialmente, vamos a decir ahora que cuando lo encontremos, vamos a leerlo como Adonai, como Adonai. Esa es la sustitución que se hace. Y esta es una frase muy linda, ¿no? La que se traduce, que te bendiga el Señor y que te guarde. Esa es la traducción de esta frase, Yevarejeja Adonai Bejishmereja. Parte de la frase inicial de lo que conocemos como la bendición sacerdotal de Números capítulo 6. Bueno, entonces estos otros signos que aparecen aquí en la lectura son los signos que representan los sonidos vocales. Por eso leemos ye, va, ahí alcanzamos a oír las vocales, llevaré, je, ja. Llevaré, ja, ahí están los sonidos vocales, una E, una A, otra E, luego otra E y una A al final, llevaré, ja. Y luego aquí, vejish, mereja, ¿verdad? Bueno, y aquí hay unas cosas, solo por observación, el trazo final, observen, es el mismo, ja, ja, termina, llevaré, ja, vejish, mereja. A esta sílaba final que suena ja, le vamos a prestar atención también para uno de los temas siguientes, porque este es el te, el pronombre personal te. Podríamos leerlo de esta manera: bendígate el Señor y guárdate o guárdete, sería que el Señor te bendiga. Bueno, aquí que te bendiga, este te es esta frase. Bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante de esos temas. Ok, las vocales. No solamente hay un signo para los sonidos vocálicos, hay varios signos para el mismo sonido. En algunos libros ustedes pueden consultar algunas gramáticas del hebreo. Las vocales se clasifican en vocales largas, cortas, vocales breves, súper cortas o súper largas, ante la posibilidad de diferente pronunciación de las vocales. Con el tiempo,
algunas pronunciaciones de las vocales se perdieron, los sonidos, y se han hecho nada más como esa clasificación quedó, aunque en la práctica parecen sonar todas las vocales iguales, la misma duración, el mismo tono de las vocales. Y como hablábamos en una de las clases anteriores, el hebreo, igual que los demás idiomas, tiene variantes de pronunciación también dependiendo de las regiones donde va. Por eso debemos memorizar todas las vocales. Son 17, no son muchas. Debemos vocalizar el signo. Aquí está el signo. Esta raya grande representa la altura del reglón, es decir, sobre esta raya va a ir la consonante y la vocal va a ir justo debajo de la consonante o justo arriba de la consonante para las vocales. Solo hay una vocal que se escribe arriba de las consonantes. Entonces va a estar justo arriba o justo abajo de las consonantes. Para los sonidos de A, esta vocal que incluye dos trazos, incluso incluye una alef. Recuerden que la alef no tiene sonido, la alef. Y este trazo aquí, encima de esta, que es como una letra T chiquitita, debería estar la consonante. Luego vamos a ver un cuadro ya con consonantes y luego vamos a ver ya una lectura para ver cómo funcionan. Aquí únicamente escribí la vocal. En hebreo nunca vamos a encontrar una vocal solita, no por lo menos en el hebreo bíblico. Siempre va a estar acompañada de una consonante. Y aunque hay sílabas que suena solo la vocal, por ejemplo, leemos Elohim en ese nombre, o Adonai, que acabamos de sustituir en la lectura de números, Adonai, Elohim, aunque empieza con el sonido vocálico, al momento de escribir, ahí va a haber una de las consonantes que no tienen sonido. Podría ser una Aleph, podría ser una Hei, podría ser una Ajin, que son las consonantes que no tienen sonido. Entonces, al no tener sonido, vamos a escuchar solamente el sonido de la vocal, pero al escribir, ahí va a estar una consonante. Nunca vamos a encontrar una vocal solita. Aquí están solitas por un asunto pedagógico, digamos, ¿verdad? Por la clase, nada más, para que las podamos ver. Pero luego vamos a ver cómo se integran ya con las consonantes. Ok, esta vocal es la Kametz Gadol Malé. Ese es el nombre, Kametz Gadol Malé, el nombre de la vocal. Y suena A. Todas estas suenan igual, suenan A. Luego está solo este signo que es Kametz. Esta que es como una rayita, que se llama pata. Esta que es como una rayita y los dos puntos, estos están juntitos y van a estar juntos debajo de una sola consonante. Es una vocal compuesta, se llama también. Esta se llama Hatef Pata. Hatef Pata. Entonces, Kametz Gadol Malé, Kametz, Pata y Hatef Pata son vocales o signos de vocales que suenan A. Luego, los signos de vocales que suenan E es Tsere Malé. Son estos como dos puntos así en horizontal y una Yod. Esta Yod, cuando funciona es decir, puede funcionar como vocal y puede funcionar como consonante. Cuando funciona como vocal va a estar acompañada de estos dos puntos, ¿no? Así como a la izquierda. Y hay una clave, un asunto importante que tenemos que ver. Cuando debajo de la yod no hay ningún signo, va a estar casi siempre, hay por ahí un par de excepciones, pero casi siempre va a estar en función de vocal, y suena E, es decir, aquí no suena EI, sino únicamente suena E, como una E. Ese Tsere Malé, cuando están solo los dos puntos así en horizontal, se llama Tsere, esa vocal, Tsere. Estos tres puntitos como una pirámide así con el vértice hacia abajo, se llama Segol, es la vocal, y estos dos puntitos así verticales se llama Sheva, y esta vocal compuesta es el Hatef Segol, Todas estas suenan E. Tsere Malé, el Tsere, Segol, Sheva y el Hatef Segol suenan E, las vocales como E. Para la vocal I, para el sonido de I, aquí aparece el Hirek Malé, que es el mismo caso, voy a regresar una lámina, que es el mismo caso del Tsere Malé, porque aquí usa también una yod, el Hirek también usa una yod, y lo mismo, ¿no? Cuando debajo de la yod no hay nada, implica que está en función de vocal, y si tiene solo un puntito a la derecha, entonces va a sonar I.
Si tiene dos puntitos, entonces suena como E. Y cuando solo está el puntito, que hemos dicho que puede estar arriba, puede estar en medio o puede estar abajo, cuando está en medio se llama dagesh, cuando está abajo se llama hirek. Se llama hirek. Ya tenemos dos posiciones, solo no sabemos cómo se llama, ahora lo vamos a ver, pero cuando está arriba no sabemos cómo se llama. Si lo encontramos en medio se llama dagesh. De hecho, el dagesh puede tener diferentes nombres también. El hirek, que es la vocal I. Ahora, para sonidos de la vocal O, está el Holem Malé o Holem pleno. Es más común llamarlo Holem Malé. Usa una Bab, una letra Bab, y sobre la Bab va un puntito. El punto se llama Holem, y cuando está con la Bab es Holem Malé y suena O. Otra vez, la Bab es como una V, como cuando está en función de consonante. Pero si no tiene nada debajo, va a estar como función de vocal. Y si tiene el punto arriba, va a ser una O. Va a sonar como O. Solo el punto arriba, puntito arriba, es Holem. Ya vemos, cuando está arriba se llama Holem. Si está en medio de la consonante se llama dagesh. Y si está abajo de la consonante se llama hirek. Este es el Holem. Y es una O, es una letra O. También está el Kames Hatuf, que es este mismo trazo. Este trazo es interesante porque también puede ser A, es exactamente el mismo trazo. Lo único que hay pocas palabras en hebreo, este trazo se pronuncia como O. Para nosotros que estamos aprendiendo el idioma ahora que lo estamos conociendo, siempre que lo encontremos va a ser una A, y por ahí vamos a encontrar algunas excepciones cuando suena como una O. No sé, pero si calculo una proporción, el 98-99% de las veces va a ser A y ese 1% va a ser O. Entonces es difícil distinguirlo, por ahí hay algunas normas gramaticales. Entonces para nosotros siempre va a ser A, y si encontramos por ahí alguna palabra donde necesitemos que suene O que sea O, lo vamos a indicar como Kames Hatuf, un Kames Hatuf. Entonces siempre va a ser una A para nosotros. Y luego el Hatef Kames, que es la vocal compuesta, el Hatef Kames que suena O. Todas estas suenan O. El Holem Malé, el Holem, el Kames Hatuf suena O, y el Hatef Kames también suena como O. Y para la vocal U está el Shurek, que utiliza la Bab siempre, solo con el punto en medio. Y fíjense, este trazo puede ser una Bab con dagesh si tiene vocal abajo, pero si no tiene nada abajo, eso significa que está en función de vocal, este trazo, ¿no? La Bab con el puntito en medio, y eso es una U. Shurek, y algunos lo pronuncian como Shuruk, ¿verdad? Shurek o Shuruk, suena U. Y el Kibbutz, que es estos tres puntitos así como en diagonal de los tres puntos, es un kibbutz y suena como U, como una U. Entonces aquí tenemos el cuadro de las nekudot, de las vocales. Yo estoy usando aquí para este ejemplo la consonante bet, que está aquí en color negro, ¿no? Y entonces se integran las vocales de esta manera. Observen, aquí aparece la Kames Gadol Malé, este es el Hatef Pata, esta es la Kametz y esta es la Pata. Así se llaman estas vocales, y todas estas sílabas suenan ba, ba. Todas estas vocales son de A, todas estas vocales son de E. Aquí en color rojo está el trazo de las vocales. Estas son las vocales que suenan I. Solamente son dos trazos que suenan I. Estos son los trazos que suenan O, estos trazos, y estos son los trazos que suenan U. Hay una agrupación de vocales que se conoce como largas, vocales largas, que hay que tener en mente. Es la Kametz, el Tsere Yod, el Segol Yod, el Hirek Yod, el Holem Malé y el Shurek se consideran como vocales largas, se dice, y eso nos va a servir para algunas indicaciones gramaticales por ahí un poco más adelante. ¿Cómo se integran entonces las consonantes con las vocales? ¿Cómo hacemos para leerlas? Veamos, estas consonantes es una palabra. Vamos a identificarlas para poderlas leer. Esta es una bet, esta es una yod y esta es una taf, que suena como B, para nosotros, ¿no? Los sonidos, solamente los sonidos. Esta es una bet, esta es una yod, una taf. Esta suena como B, esta es una Y y esta es una letra T. El sonido de T. Eso es lo que tenemos. Entonces vamos a ponerle vocales. Le vamos a poner, este es una Kametz y este es un Hirek. Ahora dice Vajit. Vajit. El acento va aquí al final
de esta palabra. Budget, esta es una letra Kametz y esta es una I. Se lo podemos agregar ahí para poder leerlo. Budget. Esta palabra budget. La palabra budget significa casa. Ese es el sonido. Casa. Budget. La siguiente palabra. Esta es una letra Mem. Esta es una letra Lamed. Y esta es una Kaf. Esta es una letra Kaf. Una Kaf final. Entonces, esta es una M para nuestros sonidos, ¿verdad? Una L y esta es una J. Le vamos a agregar las vocales a esta palabra. Son la misma vocal en las dos sílabas. Y este es un segol, que estos suenan E. Esas vocales. Es la misma vocal, ¿verdad? Y esta palabra se lee Melech. Ese sonido de J al final. Melech, que significa rey. Melech. El significado de esta palabra es rey. Esta es una Hei, esta es una Shin, esta es una Mem, una Yod y esta es una Mem. Esta sí es una Mem, solo que es la Mem Sofit porque está al final. Cuando está al final, estas letras cambian el trazo, ¿verdad? Entonces tengo la Hei es como una H, la Shin es ese sonido SH, la Mem es una M, que hemos visto el sonido de M, la Yod, que es una Y, y la Mem Sofit, que solo cambia el trazo, pero sigue siendo el sonido de una M, ¿verdad? Entonces, esas son las consonantes que tengo. Y ahora le voy a agregar las vocales. Tengo una pata, se llama esta vocal, que es una A. Esta es una Kametz, que también es una A. Vean, aquí la misma vocal, se repite la pata. Y luego tengo un Hirek que está justo debajo de la Yod. Aquí la Yod está en función de consonante. Ok, vamos a poner esos sonidos ahí. Y entonces puedo leer Ashamajim. Ashamajim es la palabra hebrea. Ashamajim. La palabra Ashamajim se puede traducir como el cielo. Se puede traducir en singular y decir el cielo. O decir los cielos. Observen que tiene ya artículo. El artículo. Los cielos o el cielo. Si le quitamos la primera sílaba, que es esta, y dejamos solo la palabra shamayim, sería cielo o cielos. Ambas posibilidades son correctas, ¿no? Puede ser plural o singular. Hay un caso gramatical aquí en esta palabra que más adelantito vamos a ver. Ese sonido ajim al final. En Génesis 1.1, lo vamos a ver enseguida en la clase de hoy, aparece, ¿no? En Génesis 1.1 que va sonando Bereshit bara Elohim et Ashamayim, y ahí está esta palabra, Ashamayim bet haaretz, que es, en el principio creó Dios los cielos, y aquí está esa palabra, Ashamayim. Ok, veamos otra palabra. ¿Qué es esta? Tengo una letra Mem, una Shin, esta es una letra P, y observen, tiene el Dagesh, que la hace sonar como una letra P. Luego una Het, se llama esta palabra, que suena como J, y una Hei, que no tiene sonido. Eso es lo que tenemos, ¿no? Una Mem, el sonido de Mem, el sonido de Shin, el sonido de la P, el sonido de la Het, y la Hei final que no tiene sonido. Ahora vamos a agregar las vocales y vamos a leer ahora Mishpaha. Mishpaha. Y observen algo interesante porque aquí hay una vocal que no la estoy leyendo. Solo suena la consonante Mish. No dice Mishe porque este es un Sheva que suena como E. Pero hay que adelantar que este trazo, esta vocal a veces se lee y otras veces no se lee. Entonces vamos a aprender, tenemos que aprendernos hay algunas reglitas gramaticales ahí para distinguir cuándo leerlo y cuándo no leerlo, ¿no? En esta palabra no se lee. Entonces vamos a leerla como mishpaha, esa palabra, mishpaha. Únicamente, observen que aquí no puse vocal, porque en esta palabra, esta vocal no se lee. Se escribe cuando se escribe en hebreo, pero no se lee. Mishpaha. La palabra mishpaha significa familia. Puede significar clan. Por extensión podría ser como tribu, pero es familia. Familia. Mishpaha.
familia. Bueno, ojo porque las familias son diferentes en su configuración dependiendo de la cultura, dependiendo del pueblo, dependiendo de la época, y así, ¿verdad? Pueden ser familias más grandes, clanes, o pueden ser como conocemos ahora en nuestra sociedad moderna de la familia nuclear, que únicamente es la pareja, papá, mamá y los hijos, ¿verdad? O la familia extendida, como se llama también, cuando ya se incluyen los demás miembros de la familia, los abuelos y así. Una última palabra de este cuadro. Tengo la letra Bet, una letra Resh, una Aleph, una Shin, una Yod y una Taf. Eso es lo que tengo. Ahora voy a ponerle las vocales. Y algo interesante es que aquí tengo la letra Bet, esta es la Resh, la Aleph, pues como no tiene sonido, no la vamos a representar en la transliteración que hemos dicho, ¿no? Que es escribir cómo suena la palabra. Noten, porque esta no es traducción, ¿verdad? Sino que es la transliteración. Estamos escribiendo cómo suenan las palabras. Acá tengo Bereshit. Y observen la Yod, aquí no aparece una Y. La Yod no tiene nada debajo, no hay nada escrito debajo de ella, entonces está en función de vocal. Y como solo tiene un puntito aquí, este Hirek, este trazo completo de la vocal sería este punto y la Yod. Se conoce como Hirek Yod o Hirek Malé, un Hirek Malé o el Hirek Yod, es una vocal y suena I. Por eso esta palabra la leo Bereshit, Bereshit, que es la primera palabra de la Biblia y se puede traducir en el principio. Estrictamente sería en principio, Bereshit, en principio. Esa sería la forma de integrar las vocales. Fíjense este trozo de lectura, quiero leerlo. Dice, los israelitas no tenían signos vocálicos en su alefato. Cuando lo necesitaban para evitar equivocaciones en la lectura, recurrían a algunas consonantes para indicar determinados sonidos vocálicos. Usaban hey al final de la palabra para significar sonidos vocálicos de A, y la vocal O. También usaban Bab para las vocales O y U, la Yod para la E y la I. Cuando estas consonantes desempeñan la función de sonidos vocálicos, no se pronuncian. Es un fenómeno de los idiomas que se llaman quicientes. Son letras que se escriben, por alguna razón se escriben así en los idiomas, no se pronuncian. En palabras que usamos en español, la famosa P, en palabras de psicología, psicólogo, todo eso, no decimos psicólogo, psicología, sino solo se lee la S, ¿no? Pero se sigue escribiendo con una P inicialmente. Ahí han habido esfuerzos de quitar esa letra P y dejar solo la S, pero por el antepasado griego de esa palabra, que es una psi, ese sonido psi, que es PS, ¿verdad? Hay varias palabras que vienen del griego y entonces como psiquis, ¿verdad? De hecho, psiquis, dependiendo de la pronunciación de griego que se usa, pero es ese sonido PS que se ha dejado, ¿no? Pero ya en la práctica leemos solo psicología y así. Yo vivo aquí en Guatemala y en los idiomas mayas también hay algunos casos de esos donde hay letras que se escriben y que no se pronuncian. Creo que en muchos idiomas pasa eso, ¿no? Que se llama, ese fenómeno es quiciente, que son letras que se escriben pero no se pronuncian, ya en la pronunciación de la palabra no suena. Eso va a pasar aquí con algunas letras, principalmente cuando están en función de vocales. Se denomina matres lectionis, que es una frase latina que se puede traducir como lectura madre cuando se usan las consonantes en función de vocal. Algunas veces la Aleph también se utiliza como matres lectionis. Varios siglos después de Cristo, la escuela de Tiberíades, que es una escuela masorética, la escuela de Tiberiense, elaboró un sistema vocálico completo. Ese fue el sistema que fue adoptado por diferentes escuelas rabínicas y sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Al usar matres lectionis, se usaba el sistema supralineal, es decir, encima de la línea, del renglón, para las vocales, pero el sistema vocálico tiberiense impuso el sistema infralineal para las anotaciones de los signos vocálicos y ese es el que ha prevalecido. No existe uniformidad en la forma de agrupar o clasificar
las vocales hebreas, aunque todos los sistemas usan los mismos signos, Y lo que tenemos hoy de las vocales es un sistema, yo diría, como ecléctico, donde se han utilizado tanto los sonidos de los mismos trazos de las consonantes para representar vocales, como los trazos de los puntitos y rayitas que la escuela de Tiberíades impuso infralineal, debajo de la línea. Muy bien, entonces matres lectionis es cuando se usaban consonantes para representar vocales. Es una forma más larga de las palabras y también se llama escritura plena. La escritura que no usa matres lectionis es más corta y se llama escritura defectiva de las palabras. Y las palabras hebreas, algunas palabras hebreas tienen como las dos formas, una escritura plena y una escritura defectiva. Pasa en el texto, ¿no? En el texto hebreo. Por ejemplo, esta palabra yakum solo tiene 3 consonantes, o yakum utilizando una vocal diferente en la segunda sílaba. Yakum, esto tiene que ver algo con levantarse, la palabra hebrea. Es un verbo. Aquí usa kibutz como la vocal, y aquí usa el shurek, pero el shurek utiliza el trazo de la consonante bab. Eso vamos a ir practicándolo en el curso ya de las clases que siguen, cuando estemos ya leyendo palabras, ¿no? El sheva, que habíamos hablado antes, que a veces se lee y a veces no se lee. El sheva es esta nikut, dice, son esos 2 puntos que están aquí abajito, se escriben abajo de las consonantes. Puede ser simple o compuesto. El sheva simple puede sonar como una E corta, o puede ser silente, es decir, que no va a sonar. Cuando es silente funciona como un divisor de sílaba, nada más. Aquí el ejemplo en la palabra bereshit, el sheva que está debajo de la bet es vocálico y suena como una E breve, bereshit. Pero en esta palabra que es Abraham, noten aquí debajo de la bet también es la misma sílaba, debajo de la bet hay un sheva, pero aquí no se lee, no leo Abraham, sino que únicamente Abraham, el nombre del patriarca, ¿no? Abraham. Este sheva otra vez está debajo de la bet, ahora es silente, no lo vamos a leer y solo sirve para dividir sílabas. ¿Cómo saber cuándo leerlo, cuándo no leerlo? Bueno, hay 3 reglas que son muy sencillas para poderlos identificar. Se pronuncia cuando está debajo de la primera consonante de una palabra, siempre que esté debajo de una palabra. Hay por ahí algunas excepciones de algunas palabras en número, es decir, que son números, pero la regla es que si está al principio de la palabra, como aquí en Bereshit, siempre lo vamos a leer, como en esta palabra, devarim. Esta palabra hebrea, devarim, se puede traducir como palabras en plural, puede ser discurso, y es el nombre del libro de la Biblia que nosotros conocemos como Deuteronomio. En hebreo el nombre de Deuteronomio es Devarim. Y noten, está al principio, entonces lo vamos a leer siempre. Luego la segunda regla dice, el Sheva se pronuncia cuando está precedido de otro Sheva. Es decir, si hay 2 Sheva en sílabas seguidas, vamos a leer el segundo. El primero no se lee y el segundo sí lo vamos a leer. Así como en esta palabra Yishmeu, esta palabra hebrea Yishmeu, el primer Sheva que está debajo de la Shin no lo leemos, pero el segundo Sheva sí lo vamos a leer, Yishmeu. El primero es silente y el segundo es vocálico. Sí lo leemos, ¿no? En el Sheva. Si hay 2 juntos, leemos el segundo. Ya llevamos 2 reglas. La primera regla es leerlo cuando está al principio. Cuando está al principio siempre lo vamos a leer. Y cuando hay 2 Sheva juntos, vamos a leer el segundo. Y luego la tercera regla es que se pronuncia cuando está después de una vocal larga. Es decir, si el Sheva está escrito después de una vocal larga, no importa la posición en donde esté el Sheva, lo vamos a leer. Y esas son las vocales largas. Entonces, por ejemplo, Ule Adam, aquí sí lo vamos a leer porque viene después de este Shurek. Y el Shurek es una vocal larga. Aquí la Aleph solo es una consonante de apoyo, ¿verdad? Lo que nos interesa son las vocales. El Shurek, el Holem, el Hirek Yod, este Segol Yod, el Tsere Yod y la Kametz que aparecen. Son vocales largas. Entonces, cuando está después de una vocal larga, también lo vamos a leer.
Si no cumple ninguna de estas características, entonces no lo vamos a leer, no leemos el Sheva. Ok, bueno, esas son las reglas de el Sheva. Hay otro asuntito de una vocal. Recuerden que estamos en la clase de hoy, estamos viendo las vocales, todo lo que tiene que ver con asuntos de vocales. Por ahí nos van a quedar algunas cositas, como se dice en el tintero, pero las vamos a ir agregando en el curso de las clases siguientes. Es como el panorama general, no básico, sino que casi completo de lo que tiene que ver con vocales, con vocales. Bueno, el otro tema es el pata furtivo. Se llama el pata furtivo, y dice que en ciertos casos las consonantes, la ayin, la g, la het y la hei, y tienen ese puntito en medio que es el dagesh, aparecen al final de las palabras. Estas consonantes van a estar al final de las palabras con una vocal pata ligeramente hacia la derecha. Por ejemplo, aquí, vean, es una hei y está hacia la derecha. No está justo debajo de la consonante, sino está como a la derecha. Esta palabra en hebreo se lee gabo, y bueno, la pronunciación es gaboach. Y vean, tiene una hei, pero esta hei lo que está haciendo este pata furtivo es haciéndola sonar, bueno, hay otra cosa ahí, haciéndola sonar como una J. El pata furtivo hace sonar como una J a esta hei, gaboach, que puede significar alto, literalmente como alto, ¿verdad? Una persona alta de estatura, una montaña alta, pero también puede ser una característica como de orgullo, como altivez, altivez. En hebreo la palabra ish significa hombre, es hombre, ish, hombre, isha es mujer. Entonces vamos a quedarnos con hombre, que es ish. Puedo decir ish gaboach, que sería hombre alto, pero puede ser de altura. O ish gaboach puede ser un hombre altivo, que no necesariamente es alto de estatura, pero su corazón es altivo. Entonces depende del contexto, ¿no? Es un adjetivo, gaboach es un adjetivo que puede ser literal o puede ser de una característica de la personalidad o metafórica, ¿no? Ish gaboach. Bueno, la otra palabra es esta, se lee ru, y observen aquí está el pata furtivo. La característica del pata furtivo es que se va a leer antes, es lo que dice. Se le llama furtivo y debe leerse antes de la consonante. Lo vamos a leer. Aquí hay una hei, perdón, sí, esa es una het, una letra het. Debería leerlo ruja, ruja, porque la regla es primero leer la consonante y luego leer la vocal. Pero el pata furtivo lo que tiene es que primero hay que leer la vocal y luego la consonante. Entonces voy a leer ruaj. Tengo gaboaj, que es esta, y ruaj, que se puede traducir como espíritu. Ruaj Elohim, que es el espíritu de Dios. Ruaj Elohim. De hecho, en Génesis aparece ese pasaje, ¿no? Beruaj Elohim. Y ese espíritu puede ser aire o puede ser soplo en algunos contextos. Este ruaj, ruaj del pata furtivo. Observe que el pata furtivo hace sonar la hei como una J suave, aquí como gaboach, ¿verdad? Es una hei, y hemos dicho que la hei no tiene sonido, aunque cuando hicimos el estudio del alefato dijimos que la hei en algunos casos va a sonar. Generalmente es silente, no tiene sonido, pero en algunos casos sí va a sonar esa hei. El tema del acento, ¿cómo vamos a hacer para leer las palabras hebreas? Las palabras hebreas se dividen en dos grandes grupos de pronunciación, aunque un grupo es más grande que otro. Normalmente las palabras hebreas se acentúan al final, es decir, la mayoría de palabras hebreas se van a acentuar al final y se dicen que son palabras milra, son palabras que se acentúan en la última sílaba. Nosotros en español tenemos las agudas, las graves, las esdrújulas y las sobreesdrújulas. Llamamos en la acentuación, cuando se acentúan en la última, en la penúltima, en la antepenúltima y antes de la antepenúltima, la pronunciación. En hebreo únicamente tenemos palabras que se acentúan en la última sílaba y en la penúltima sílaba, que serían las palabras milra, que es las que se acentúan en la última sílaba, que es la mayor cantidad de palabras hebreas. La mayoría de palabras hebreas se acentúan al final. Y están las palabras milel, que son las palabras que se acentúan en la penúltima sílaba. Por ejemplo, esta palabra se lee Jacob, Jacob, al acento al final, y es el nombre propio del patriarca, Jacob. Y esta es Anashim. Esta palabra significa hombres en plural. Ish es hombre, Anashim es hombres en plural. Y leo Anashim.
De hecho, ese sonido im que está al final de las palabras, la mayoría de veces también va a ser un plural masculino. Im. Hay un sonido parecido que es ajim, ese es otro, pero ese sonido im que está al final, anashim, devarim, ¿cuál otro? Tovim, yafim, ese sonido im al final casi siempre va a ser un plural masculino, va a decir algo de un plural masculino. Muy bien. Y esas son, estaba insistiendo que la mayoría de palabras hebreas se acentúan al final. Y otras palabras se acentúan en la penúltima sílaba. Por ejemplo, estas. Eretz, el acento, estas dos palabras, observen, de acá abajo, se leen Eretz, no, el acento va en la penúltima sílaba. De hecho, esas son palabras cortas, solo tiene dos sílabas. Esta sería la primera sílaba. Pero la regla del milel no es que se acentúen en la primera sílaba, porque el ejemplo que yo puse son palabras cortas, pero pueden haber palabras más largas que el acento ya no va en la primera sílaba, sino que la regla dice que las palabras milel se acentúan en la penúltima sílaba. Penúltima sílaba. Esta se lee Eretz, que significa tierra. Eretz es tierra, como Eretz Yisrael, Eretz Canaán, Eretz Judá, tierra de Israel, tierra de Canaán, tierra de Judá. Y este es Derech, que es camino, camino como calle, no camino de caminar, de yo camino, porque no es un verbo, esos son sustantivos. Derech es camino, Derech Adonai, el camino del Señor, ¿verdad? Pero observen estas palabras que tienen doble vocal, se repite la vocal en estas sílabas, son palabras que se conocen como palabras segoladas. De estas es un grupo, también hay varias palabras segoladas. Son dos sílabas y cada sílaba tiene la misma vocal que se llama segol, de ahí el nombre de segoladas. Todas las palabras segoladas son milel, se acentúan en la primera sílaba en el caso de las palabras segoladas, aunque les decía que la regla del milel es que se acentúan en la penúltima sílaba. Por ahí van a aparecer otras milel. De hecho, vean, estas son palabras milel también, otras, por lo menos estas 5 palabras milel. Ejinajin, se lee esta, Ejinajin, que es ojos, majim, que es la palabra agua, puede ser singular o plural como aguas, majim yarden, que sería las aguas del Jordán, ¿verdad? Majim yarden, las aguas del Jordán, o Amajim yarden, las aguas del Jordán. Yadajim, que significa manos, esta palabra, Yadajim, manos. Shamayim, que hemos visto que es cielos o cielo. Reglajim, que es pies, plural, siempre plural. Todas estas son, algunas se pueden traducir en singular y plural, ambas traducciones, y otras solamente son plural, un plural. Ejinajim, ojos, Yadajim, manos. Reglajim, pies en plural. Majim puede ser agua, solamente agua. Shamayim, cielo o cielos. Bueno, esos son las del acento principal o cómo se acentúa. Bueno, en el texto bíblico lo que va a ocurrir es que vamos a encontrar signos para reconocer la acentuación de las palabras. Hemos visto hasta ahora las consonantes y las vocales, pero si ustedes observan, en este día es el primer versículo de la Biblia de Génesis 1:1, hay otros como signos en esas sílabas que estoy marcando, y esos signos, observen, aquí hay como una raya diagonal, aquí hay como una especie de un ángulo recto, aquí como una flechita, bueno, aquí se repite esta raya y así. Esos son, en hebreo se conocen como acentos, tienen diferentes usos y uno de ellos es señalar cuál es la palabra, cuál es la sílaba más bien, donde va el acento, donde se debe acentuar, qué sílaba es la que se acentúa. Entonces eso nos ayuda a leer, el saber dónde vamos a acentuar. No siempre veo, la mayoría de palabras, aquí no la señalé porque solo es una sílaba, pero la mayoría de palabras, si ustedes observan, tiene el acento al final. Solamente esta, bueno, aquí creo que este cuadro debe ser más pequeño, pero el acento va la mayoría de veces al final. Por eso dice, en hebreo la mayoría de palabras son agudas, usando nuestro lenguaje, ¿no? Las palabras agudas en español son las que se acentúan al final, como papá, mamá, así. Y las palabras graves se acentúan al inicio, como lápiz, como hijo, como hilo.
Esas son palabras graves, las esdrújulas cuando son más de 2 sílabas. Pero la mayoría de palabras en hebreo son agudas. Usando la terminología hebrea, vamos a decir que son milra, palabras milra. Por ahí en alguna clase puede ser que yo les diga, miren, esa es una palabra milra, es decir, se acentúa al final. Esa es una palabra milel, se acentúa en la penúltima sílaba. No en la última, sino en la penúltima sílaba. Esa es la regla, la palabra milel. Eso en cuanto a la acentuación de palabras, porque ahora ya estamos leyendo con consonantes y con vocales. Es decir, esta palabra, la voy a leer, Bereshit, Vara, Elohim, aquí dice Et, Asha, Majim, aquí vean, aquí está ese signo, el otro signo que no es vocálico, Asha, Majim, Ve'et, Haaretz. Se lee esta frase, Bereshit, Vara, Elohim, Et, Asha, Majim, Ve'et, Haaretz. Es Génesis 1:1. Hablemos del Daesh. Aquí en la clase de hoy es, digamos, hay que asentar estas como normas, como reglas de la gramática que no las podemos obviar. No las podemos obviar. Algunos, esta parte gramatical como que los desespera un poco, pero no la podemos obviar. No hay formas que la podemos obviar. Podemos ir directamente al texto y ahí lo que vamos a encontrar son reglas, son normas que las tenemos que conocer. Igual en el español, ¿no? En cualquier idioma que queramos aprender, tarde o temprano, nos vamos a topar con la gramática. Tarde o temprano nos vamos a topar. Y en la medida que comprendemos la gramática del idioma, pues se nos facilita el aprendizaje y el mejoramiento del manejo y uso de ese idioma. El dagesh es un punto que aparece en el interior de las consonantes y puede indicar lo siguiente. Que la consonante esté duplicada, se llama ese fenómeno gramatical, o reduplicada, es decir, suena fuerte. En esos casos se llama dagesh forte. Una oclusión, este es un fenómeno de la fonética que no se usa en español. En estos casos no afecta la pronunciación hebrea. Aquí toma el nombre de dagesh lene, es decir, va a estar ahí presente, pero no altera la pronunciación. Y noten que aquí solo estamos hablando de pronunciación, no estamos hablando de traducción, ni interpretación, ni nada de eso, sino solo es un tema de pronunciación de las palabras. En ocasiones aparece en la hey, que está al final de las palabras, entonces se llama mapic. En esa función el mapic hace sonar suavemente a la hey como una J aspirada y es frecuente que lleve pata furtiva, la hey. Es decir, cuando la hey está al final y lleva el puntito dentro, ese dagesh, entonces en esa posición toma el nombre de mapic y lo que hace el mapic es hacer sonar la hey, la hace sonar como una J, un poco más suave, pero al final como una J. Otros signos, solamente estos dos signos que son frecuentes en el texto. El primero es el sof pasuk, se llama este signo, aparece al final de un versículo y funciona como el punto y aparte. Este signo dentro del texto hebreo separa los versículos, va a separar los versículos. Lo vamos a encontrar únicamente cuando terminó el versículo, cuando termina el versículo. Hay una cosa con el tema de la separación en versículos, que originalmente el texto no tenía separadores de versículos. Recuerden que todos estos trazos fueron siendo agregados después. El texto primero, por usar una expresión, ¿no? El texto nació sin estos signos, no tenía vocales, no tenía espacio, no tenía ninguno de estos signos y posteriormente fueron agregados estos signos, como el sof pasuk que está al final de los versículos. Y luego el otro se llama makef, que es una raya que está así como aquí al final, y lo que hace es que señala una unidad acentual. Vamos a ver eso ya en la práctica. Pero siguen siendo palabras independientes. Por ejemplo, aquí en esta palabra que dice Vayior, se lee en hebreo, son dos palabras. Y nosotros ahora que estamos iniciando, cuando encontremos esto, digamos que por el momento no le vamos a prestar atención al makef y son dos palabras. Esta no es una sola palabra, es decir, el makef no junta las palabras, sino que siguen siendo dos palabras separadas, pero hay como un puentecito ahí que tienen alguna conexión. Es muy sutil y lo vamos a ver un poco más adelante también en algunas de las clases, el makef. Y es necesario hablar de él porque lo vamos a encontrar
seguido en el texto, ¿no? Y si no sabemos de qué se trata, nos va a desorientar. Entonces, estos dos trazos van a ser muy frecuentes en el texto. El sof pasuk, que es el que separa los versículos. Cuando encontremos el sof pasuk, ahí terminó el versículo. Y lo que sigue es el siguiente versículo. Y el makef también que lo vamos a encontrar. Bueno, las láminas que siguen las voy a pasar más rápido porque es como para una práctica escribiendo las sílabas. ¿Cómo deberían de sonar estas sílabas? Debemos reconocer la consonante y debemos reconocer la vocal. Y entonces la idea es que en este cuadro ustedes puedan escribir cómo suena esa sílaba. Solamente son sílabas, no son palabras completas. Hay varios cuadros donde pueden escribir ustedes cómo suena esa sílaba. En este cuadro de acá, ese es como un pequeño léxico. En cada una de las lecciones de aquí en adelante vamos a ir agregando léxicos que en mi opinión, esa es una opinión personal, por mi experiencia trabajando con hebreo, con griego, una de las cosas más difíciles, y repito, es a título personal, tal vez lo más difícil es recordar qué significan las palabras. Recordar la norma gramatical es importante. Y las normas gramaticales no son tantas, ¿no? El manejo de la gramática en sí misma, y hablo a título personal porque puede haber un criterio distinto, somos diferentes, ¿no? Y aprendemos de manera diferente. Pero para mí, a mí se me facilita aprender las normas gramaticales, que no son muchas, aprendo la norma gramatical, pero luego voy a una palabra y no sé qué significa. El léxico, el hacer léxico es, en mi opinión, la parte más difícil del hebreo, recordar qué significan las palabras. Son miles de palabras, entonces recordarlas todas, aprenderlas todas es complicado. Entonces en cada clase vamos haciendo léxico, vamos aprendiendo nuevas palabras, nuevas palabras, nuevas palabras. Y las normas gramaticales no son tan complicadas y no son tantas normas gramaticales. Por ejemplo, esta palabra suena Elohim, que puede ser Dios, así con D mayúscula, pero en otros contextos puede ser dioses en plural. La palabra el, así como está acá, es el sustantivo común que es Dios. La palabra el, ese sería el singular y este es el plural. Elohim, él es esa palabra como Dios. Bara es la palabra para creó, es del verbo crear. Ruach es aire o espíritu. Bet, fíjense, aquí está la palabra bet y luego está el tetragrama. Al leerlo en hebreo sería Bet Adonai. Bet Adonai. La traducción de esta frase Bet Adonai es casa del Señor. La casa del Señor. Si dijera Bet Elohim sería casa de Dios. Bueno, de hecho, casa de Dios es Betel. La palabra Bet, bueno, esa frase aquí está. Yo recordaba que la había puesto. Betel. Betel, así se lee Betel. La traducción en hebreo al español sería casa de Dios. Bet, que es casa de, y el, que es el sustantivo común Dios. Betel, casa de Dios, ¿verdad? Luego está Shamayim, que puede ser cielo o cielos, cualquiera de las dos. Ab, esta palabra hebrea Ab, que significa padre. Abba es más cercano, como papá. Abba, papá. Luego Majim, que es agua, puede ser plural también como aguas. Eretz es tierra, tierra como región. Hay otra palabra para tierra, si yo tomo un poco de tierra en mi mano, ¿no? Ese es Adam o Adama, esa palabra, ¿no? Voy a tomar un puñado de tierra, ¿verdad? Este es Adam. Pero al hablar de tierra, ¿verdad? La tierra de Israel, entonces ya no se usa Adama. Déjeme, probablemente en algún contexto se podría usar, pero es más usual Eretz, la palabra Eretz para hablar de tierra en una región, la tierra, esta tierra, pero no es esta tierra, así un puñado de tierra, sino es una región, un territorio, eso es más Eretz, Eretz. Luego esta es una palabra interesante porque normalmente no se traduce, sino que es un marcador gramatical para señalar el objeto directo. Es un tema de gramática que vamos a ver también cuando veamos ya la oración gramatical en hebreo. En español sería sujeto, predicado, el núcleo del sujeto, el complemento directo, el complemento indirecto, todo ese tipo de cosas que hay que estudiarlo en hebreo también y cómo es en hebreo. Eso es el tema de la gramática, la sintaxis, las semánticas y así. Luego la palabra or, que significa luz, también se puede referir a una luminaria. Normalmente en algunos contextos se entiende que or es referencia al sol
o a la luna, podría ser en algunos casos, pero más referencia al sol. Or, aunque la palabra or no significa sol, sino que se traduce normalmente como luz, como luz. En Génesis 1:3 es donde aparece, donde dice, Vayomer Elohim y or, y or, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Luego Bereshit, que es en un principio, y esa Betlehem, esta es la palabra lehem, se traduce comúnmente como pan, refiriéndose al alimento básico. Entonces, Bethlehem es casa de pan. Y nosotros en español hemos recibido, ahí hay una explicación de cuando pasó al griego, después pasó al latín, y nosotros hemos recibido la palabra Belén en español. En nuestras Biblias aparece como Belén, ¿verdad? Pero la palabra hebrea es Betlehem, así se llamaba esa región, que es casa de pan, Betlehem. Estamos ya acercándonos al final de la clase de hoy. Ahora, volvemos a la imagen esta, ¿no? Que es Génesis 1 del 1 al 3, ¿verdad? Nosotros no vamos a leer desde aquí, es complejo, ¿verdad? Por el momento lo sentimos complejo, lo vemos ahí difícil para leerlo, y realmente nosotros vamos a leer esto, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar leyendo aquí en el curso. Bueno, voy a regresar una lámina. Este mismo texto, por lo menos vamos a ver, hasta aquí, abajo, esta última parte ya no, ese es del versículo 4, pero hasta aquí es este texto, es este mismo texto. Ahora, ¿cómo lo vamos a leer? Tenemos que identificar, hay una forma, hemos estado hablando de la transliteración. Y entonces, normalmente yo, cuando estamos iniciando estos cursos, aprendiendo el idioma, yo casi siempre, han habido excepciones, pero casi siempre he pedido que los estudiantes aprendan los mismos versículos, primero que son significativos en el Antiguo Testamento, y también es un ejercicio de memorización, que los repitan, acostumbrarse a la pronunciación, a la lectura, y conforme vamos avanzando en las clases, vamos descubriendo el significado de las palabras. Esta sería la transliteración de este pasaje, ¿no? ¿Cómo suenan las palabras en hebreo? Esta primera palabra suena Bereshit, aquí bara, esta palabra Elohim, et Asha, y aquí yo voy tildando la transliteración para que podamos como entonarlo de manera correcta el texto y que lo podamos aprender de memoria, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz, ve'haaretz haita tohu vabou ve'choshech al pene teom, ve'ruach Elohim merajefet al pene amayim, vayomer Elohim yehi or vayi or. Es Génesis 1 del 1 al 3, del 1 al 3. Entonces la idea es que se lo aprendan de memoria junto con estos otros versos, que estos no están transliterados aquí en la lámina para que cada uno lo pueda transliterar. Claro, en las clases que siguen vamos a hacerlo y vamos a ir descubriendo, les decía, voy a regresar una lámina, vamos a descubrir cómo el significado, ese solo es la pronunciación, y conforme vamos avanzando vamos descubriendo el significado de las palabras, es decir, la traducción de las palabras, y vamos descubriendo también las reglas gramaticales que están aquí dentro de este pequeño párrafo. Bueno, voy a dejar de compartir. Estamos en la parte final de la clase de hoy. Siempre varias cosas. Intenten la transliteración del texto, es decir, los textos que están en estas láminas, en la lámina final, que no están transliterados, vayan reconociendo. Algunos consejos son, tengan a la vista siempre el cuadro del alefato. La idea es que lo memoricen, que lo podamos recitar el alefato de principio a fin, pero si no, imprimámoslo, pongámoslo ahí a la vista, póngalo usted ahí frente a su computador, donde usted estudia, téngalo ahí en el escritorio, en su mesa, impreso, un lápiz, y esté repasando, reconociendo las consonantes. Ahora tenemos vocales, reconociendo las vocales, y ahora tenemos palabras. Entonces, esta es tal consonante, esta es la vocal, y así se van. Ahora solo estamos aprendiendo la pronunciación y a leer. Pronto vamos a empezar a ver el significado y la traducción de las palabras. Entonces,
Eso es muy importante, repasar el alefato para que pronto nosotros ya no necesitemos el cuadro, sino que sepamos qué letra es y vayamos directo a otras cosas, ¿no? Y que ya eso lo manejemos. Por el momento vamos a necesitar estar repitiendo, estar observando, estar teniendo ahí nuestras ayudas a la mano en lo que vamos, se va quedando con nosotros ese conocimiento. Qué gusto saludarlos de nuevo y espero que nos veamos en la siguiente clase. Gracias, hermanos. Profesor Garavito, muchísimas gracias por esta clase, no solamente por su increíble conocimiento del idioma hebreo, sino la manera en que lo hace. Un gran profesor, un gran maestro. Para todos ustedes que están aquí en nuestra plataforma de YouTube, le invito a que haga lo siguiente. De nuevo, suscríbase. Al hacerlo o darle un like a este programa, se está permitiendo que otras personas puedan ser tocadas con esta clase, con el Evangelio. Así que yo le invito a que usted lo haga. Le recuerdo, nuestro propósito como creyentes es extender el Evangelio hasta lo último de la tierra. Lo otro que usted puede hacer es apoyarnos haciendo donaciones. Puede ir a nuestra página web, Comprensión de los Tiempos, y allí usted hacer donaciones. Puede hacer la donación que Dios ponga en su corazón. Lo cierto es que cada vez que usted hace una donación nos permite tener clases e invitados y maestros de esta calidad que nos ayudan a crecer en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Sin más por el momento, les invito a que sigamos adelante con nuestra clase de Hebreos en comprensión de los tiempos. El Señor les bendiga.